Buenas tardes a todos. Es un gusto poder impartir este tema con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Heidi Aguilar y pues hemos traído este tema importante ya que sabemos que hemos estado sufriendo de escasez de agua y consideramos oportuno el poderles compartir de forma sencilla cómo estimar el tamaño óptimo de nuestro almacenamiento de agua. Por mientras se van agregando algunos de ustedes que se han inscrito en este webinar, pues les quiero comentar un poco que este es un esfuerzo del técnico universitario en dibujo de obras civiles y construcción. Si no lo han escuchado, les comento que es uno de los programas técnicos, una de las nuevas ofertas de CEUTEC, en el cual se obtiene un título universitario en 2 años. Este título está reconocido por la Dirección de Educación Superior y tiene como característica importante que está basada en competencias. Nuestros programas técnicos tienen esta característica de que aprenden haciendo. Este es el primer eslabón de una carrera universitaria. Los programas técnicos se enfocan en un área específica de una gran carrera. En este caso, el técnico universitario en dibujo de obras civiles y construcción pues le ofrece al estudiante el adquirir las competencias en el rubro de la construcción. Estas pueden ser, pues, el comprender los procesos constructivos que van desde la cimentación hasta la cubierta para el desarrollo de productos gráficos que comuniquen a otros técnicos y profesionales responsables de ejecutar la obra. También desarrolla la competencia de el poder crear instrumentos visuales y gráficos en 2 y 3 dimensiones bajo la supervisión de profesionales de la ingeniería y la arquitectura. También desarrolla el poder formular presupuestos de construcción para los diferentes interesados y o involucrados de un proyecto y gestiona también permisos de construcción preparando la documentación necesaria para la ejecución del proyecto de la construcción. Entonces, ustedes pueden ver las habilidades que puede obtener una persona en este técnico son bastante específicas en el rubro de la construcción y enfocándonos en el dibujo y presupuestos de este campo. Les comento rápidamente que actualmente nos encontramos en periodo de matrícula y contamos con una gran promoción para todos ustedes que nos están escuchando. Si usted se matricula antes del 9 de octubre, puede aplicar a una de nuestras 50 medias becas. Esto es que a lo largo de los 2 años de carrera usted pagará la mitad del costo mensual. Las oficinas de admisiones estarán abiertas lunes y martes de la semana morazánica para que puedan presentarse a gestionar su matrícula. Entonces, les invito, si necesitan más información, pueden también abocarse a la sede de CEUTEC Centroamérica o llamar al contacto 3150 79 95. Sin más que agregar, pues les voy a dejar con nuestro facilitador, que es el arquitecto Elvin Figueroa, y les comento que el arquitecto es docente de nuestro técnico, él maneja 4 idiomas, tiene amplia experiencia en el diseño, construcción y supervisión de proyectos habitacionales y comerciales, también en el diseño de proyectos hospitalarios, instituciones bancarias, edificios administrativos y gubernamentales, habitacional con enfoque en construcción híbrida y criterios bioclimáticos y vivienda saludable. También ha trabajado en presupuestos de edificios gubernamentales, instituciones bancarias, comercial y habitacional. Ha fungido como evaluador inmobiliario independiente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Ha sido docente universitario y tutor independiente de diferentes clases de arquitectura y matemáticas a lo largo de su trayectoria como arquitecto, y también ha sido miembro distinguido del Colegio de Arquitectos, siendo secretario de Fondo de Auxilio Colectivo, vocal 1 en la Junta Directiva, tesorero y también miembro de la Comisión de Redacción en la Junta Directiva, comprendiendo los años de forma intermitente desde el 2010 al 2019. Entonces los dejo con el arquitecto, que es quien nos va a impartir este importante tema. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar en este webinar en el cual se toca un tema muy importante y que es de actualidad en nuestro país.
lo que es prácticamente lo que es el manejo de agua, el control del agua, la calidad del agua y cómo se puede distribuir este vital líquido dentro de una vivienda unifamiliar, una edificación o cualquiera de los elementos. Debemos recordar que el agua, como un elemento que es hasta cierto grado renovable, también tiene ciertas características en el proceso de almacenaje. Nosotros no podemos diseñar cisternas o tanques que en un momento dado tengan un volumen de agua y que éste no esté en movimiento porque puede llegar a prácticamente a arruinarse. O casos en los cuales nosotros tenemos un almacenaje de agua y que sea insuficiente para cubrir las necesidades de los usuarios o del tipo de funciones que se vayan a requerir para una propuesta o proyecto. En primer lugar, tenemos como objetivo que debemos conocer los lineamientos básicos para el cálculo de capacidad de cisterna y mediante la práctica estimar el tamaño requerido de almacenamiento de agua potable. En este caso, vamos a estar manejando una vivienda unifamiliar, que es el ejemplo más práctico y directo del cual todos nosotros conocemos. Prácticamente para el diseño de una cisterna nosotros tenemos que comprender ciertos lineamientos de la geometría y tenemos que tener conocimientos prácticamente cómo es el manejo de volumen o de volumetría. Debemos tener claro que una cisterna es un depósito acondicionado, generalmente subterráneo, para almacenar y conservar el agua, del que se extrae cuando es necesario. También se denominan así los receptáculos usados para contener líquidos u otros tipos de fluidos. En algunos casos, cuando nos estamos refiriendo a este fluido, no solamente nos estaríamos refiriendo al agua. Hay situaciones en las cuales el mismo sector de la construcción y el sector industrial necesitan capacidades para almacenar, por decirlo así, el gas, la gasolina, el propano u otros elementos que sean de carácter combustible. Al mismo tiempo, tenemos que tener consideraciones que los tipos de tuberías o accesorios tienen que estar diseñados y pensados dependiendo de las presiones y al mismo tiempo de las capacidades que tenga un líquido en función a su corrosión o a su capacidad de tener una reactividad con un material. Al mismo tiempo, podemos estar hablando de los vehículos que los transportan, como por ejemplo las famosas camiones cisternas, aviones cisternas o buques cisternas, en el caso cuando nosotros estamos hablando de un fluido que tiene una gran importancia. Ese podría ser el caso, por decir, del petróleo. Podríamos estar hablando del gas líquido, que son de otra índole, que son de utilidad mundial. En algunos lugares también se le denomina tinaco, aljibe, depósito o tanque. Es bien importante tener bien claro estos términos porque prácticamente mucha de la nomenclatura o de uso en el área de la construcción dependerá de la forma de qué país en el cual usted está trabajando o con qué tipo de profesionales o del gremio usted está vinculado para poder trabajar. Nosotros no estamos muy habituados a escuchar el término tinaco, pero sí estamos muy familiarizados con el término de cisterna. Y otra de las importancias que nosotros tenemos que tener claras son las capacidades en las cuales nosotros podemos cuantificar estos sistemas de almacenaje. En nuestro medio lo podemos determinar en litros, galones y metros cúbicos, que son de las situaciones que por el sector de la construcción en la cual nosotros estamos, nos vemos obligados a tener un intermezclaje de sistemas tanto métricos como del sistema inglés. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar cualquiera de estas unidades para poder cuantificarlos. En el sector comercial nos establecen la compra de este tipo de elementos en factores de litros y de galones. Pero va a llegar un momento en el cual usted va a estar necesitando hacer un cálculo y va a necesitar tener claro un metraje cúbico al cual usted va a estar estimando para una unidad de almacenaje. Las instalaciones hidráulicas, que también las podemos llamar como instalaciones en las cuales necesitamos realizar un movimiento de agua, nos referimos al conjunto de tuberías, artefactos sanitarios, accesorios para el suministro de agua potable, acorde a las demandas requeridas de un proyecto. Cuando nosotros estamos hablando directamente del manejo de cisternas, estamos propiamente hablando de que nosotros vamos a tener un vital líquido, el cual no va a tener ningún tipo de contaminante, porque eso también va a generar una repercusión en la salud de los usuarios. El proyecto para el suministro y distribución de agua potable de una edificación deberá diseñarse de tal forma que garantice, número uno, la pureza de agua, su calidad,
evitar los contaminantes, su adecuada distribución, el consumo mínimo de agua necesario para su correcto funcionamiento y, por supuesto, el mantenimiento de la red. Todo esto es una serie de elementos que tienen que ser de carácter íntegro desde el momento de que una fuente de agua es establecida, es distribuida y posteriormente es almacenada, ya sea de carácter comunitario o de carácter unifamiliar. Es importante que tenemos que tener claro que todo este proceso de almacenaje también es una recurrencia en la cual nosotros tenemos que contribuir con los aspectos de conservación, tanto ambientales como también de la conservación del agua de carácter personal. Nosotros podemos detectar aspectos dentro de nuestras viviendas en las cuales nosotros podemos minimizar el impacto del agua utilizando prácticamente la cantidad necesaria sin desperdiciarla. Esto es en función de algunos factores tales como la cantidad de usuarios, el uso de la edificación, el caudal y la capacidad de mobiliario sanitario. Tenemos que tener bien claro cuántas personas van a estar viviendo dentro de una casa, cuántas personas van a estar dentro de una edificación. No es lo mismo estar calculando una cisterna de agua potable para una vivienda unifamiliar, para una familia estándar en nuestro medio, que considerar, por ejemplo, una edificación, por ejemplo, para un edificio comercial. No van a ser las mismas capacidades de almacenaje, por ejemplo, si nosotros estamos hablando con respecto a una clínica, un hospital u otro elemento del sistema sanitario. También tenemos que tener claro la capacidad de caudal, que es prácticamente los litros por segundo o la cantidad de litros que se van a estar moviendo por una tubería en una zona de la ciudad. Y lo más importante es saber distinguir el tipo de mobiliario sanitario. Esto es uno de los comentarios que siempre le hago a mis estudiantes dentro del técnico. Ustedes tienen que saber cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, si ustedes tienen una unidad que está funcionando como un fluxómetro. Ustedes tienen que saber la diferencia si ustedes tienen una unidad que está funcionando con un sistema de tanque estándar. Al mismo tiempo, saber si nosotros estamos alimentando un sistema mediante un bombeo o inclusive la situación en la cual nosotros tengamos un sistema por gravedad. Son situaciones en las cuales ustedes tienen que estar muy claros para saber cuánto va a tener ese movimiento de líquido para un artefacto sanitario. Cuando yo me refiero a un mueble sanitario o un artefacto sanitario, me estoy refiriendo a un inodoro, un lavamanos, un lavatrastes, una pila convencional para una manguera o cualquier elemento que al final sea un elemento que va a estar consumiendo agua porque prácticamente ese es el objetivo de lo que nosotros vamos a estar calculando. Hay aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tener bien claro y que son parte del vocabulario tanto de la parte técnica como de la parte normal que puede ser vinculado al campo de la matemática y la física. Por ejemplo, vamos a encontrar términos como caudal, volumen, caballo de fuerza y presión, que son terminologías que se van a utilizar para englobar ciertas unidades. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al caudal, nos estamos refiriendo a los litros por segundo que un mueble sanitario requiere y que se transportan por la red. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un inodoro que va a necesitar una cantidad de litros para poder funcionar. Si ese valor es inferior a lo que demanda, ese inodoro nunca se va a llenar. O, por ejemplo, tenemos la situación de volumen, que es la capacidad de almacenaje o fluido a utilizar por el caudal. En otras palabras, estamos hablando de la métrica de cuánto es lo que nosotros vamos a requerir por un espacio. Es muy chistoso decir esta situación. A veces nosotros olvidamos que hay ciertos elementos como metro cúbico que la definición más sencilla sería decir 1 por 1 por 1, pero en realidad ese metro cúbico también está referenciado a determinar cuánto puede ser una cámara de aire, los espesores de los materiales y así sucesivamente. Tenemos que saber cómo vamos a cuantificar esa dimensión. Cuando nosotros nos referimos a caballo de fuerza, prácticamente nos estamos refiriendo a la unidad de medida de potencia. En otras palabras, nos estamos refiriendo a la capacidad de trabajo que va a tener una bomba, un motor, un elemento de cárcamo, en el cual nosotros necesitamos hacer un movimiento de líquido. Y finalmente tenemos lo que es la fricción, que prácticamente es la magnitud de proyección de fuerza a la cual está sometida una tubería y la unidad de almacenaje de red. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a presión, la definición más sencilla que nosotros podríamos definir sería prácticamente la fuerza sobre una superficie a la cual se está generando dicha fuerza. Cuando nosotros vamos a referirnos a la función de caudal,
vamos a tomar como ejemplo una serie de elementos, y en este caso una tabla de caudal por artefacto, y el ejemplo más directo que nosotros vamos a utilizar va a ser una vivienda unifamiliar. En este caso se escogió una al azar de 190 metros cuadrados. En primer lugar, nosotros tenemos que tener bien claro las capacidades que van a tener los artefactos sanitarios. Mucho del consumo mínimo por aparato va a estar en función a qué normativa se va a estar aplicando. Los norteamericanos tienen una normativa, los europeos tienen otra normativa, los rusos, los asiáticos en general, cada quien tiene una disponibilidad. Las siguientes tablas son sacadas de un manual de referencia del contexto latinoamericano, propiamente de México, en la cual nosotros nos vamos a estar dirigiendo a estas capacidades. Por ejemplo, quiero que analicemos los dos extremos de esta tabla. Por ejemplo, me está diciendo que un artefacto como un inodoro de tanque estándar común de cualquier vivienda en nuestro medio necesita un factor de caudal de 0.15 litros por segundo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un inodoro de fluxómetro, que es lo que miramos al final de esta tabla, que me dice que ocupa un caudal de 0.63 litros por segundo. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener que ejercer un tipo de presión en la tubería para que la descarga de líquido sea la más conveniente. Por ejemplo, tenemos elementos como el bidet, la ducha mezcladora, los lavamanos, los lavatrastos y así sucesivamente un listado de elementos. Esta tabla puede ser inclusive mucho más grande o inclusive más completa dependiendo del tipo de modelo. Esto prácticamente son estándares que nosotros vamos a estar manejando. Después nosotros tenemos una planta. Como cualquier ejemplo en la vida profesional, en muchas ocasiones nosotros tenemos que definir prácticamente cómo va a ser el anteproyecto o la planta arquitectónica o la planta constructiva en la cual nosotros vamos a hacer una medición. En algunos casos la información nos puede indicar cómo está la distribución de los espacios, pero nosotros tenemos que identificar cuáles van a ser nuestras áreas húmedas dentro de esta edificación. En este caso, una vivienda. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que cuantificar qué tipo de artefactos o de mobiliario vamos a tener dentro de la construcción. No es lo mismo calcular, por ejemplo, una casa que tenga, por ejemplo, 2 inodoros, una ducha o un lavamanos, que estar hablando de una casa que tiene 3 baños completos, porque estamos hablando que las demandas por artefactos sanitarios van a estar en incremento. No es lo mismo estar haciendo una cuantificación si una vivienda solamente va a tener una pila o la situación en la cual nosotros tenemos una pila, una lavadora. Estamos hablando que nosotros al momento de realizar un cálculo propio para la cisterna tenemos que saber exactamente cuántos artefactos sanitarios vamos a tener dentro de la construcción. Es como tratar de estar haciendo un cálculo y estar tratando de adivinar o estar haciendo un cálculo y estar tirando valores al azar, porque de lo contrario, al final vamos a tener un producto, que en este caso será la cisterna, que no va a tener sus respectivas dimensiones correctas y después va a estar requiriendo remodelaciones, ampliaciones o prácticamente no funcionará. Por lo tanto, nosotros nos vamos a apoyar con el siguiente criterio. Hacemos una segunda tabla en apoyo con la tabla 01 que se mostró anteriormente y nosotros vamos a definir de la siguiente manera. Hacemos un listado, si ustedes ven en pantalla, un listado general de los muebles sanitarios que están dentro de la casa. Nuestra segunda columna prácticamente nos dice la cantidad de artefactos sanitarios. En este caso me está diciendo que son 3 inodoros, 3 lavamanos, un lavatraste y así sucesivamente. Posteriormente agarro los valores de caudal que nosotros teníamos de la tabla 01 y prácticamente realizamos una multiplicación en la cual este valor que nosotros tenemos en la columna final prácticamente es la cantidad de muebles sanitarios multiplicado por el caudal necesario. ¿Qué significa? Que si nosotros lo analizamos, por ejemplo, un inodoro para este tipo de casa son tres unidades, por lo tanto, esa red va a necesitar 0.45 litros por segundo para poder satisfacer. Al mismo tiempo, tenemos que contemplar ciertas situaciones en las cuales que artefactos sanitarios van a tener un consumo por agua potable estándar, que nosotros comúnmente decimos agua fría, y los que tenemos, por ejemplo, aquellos artefactos que van a utilizar agua caliente, que ya sea a través de un calentador eléctrico, un calentador solar, un calentador de gas,
van a estar dentro de la construcción. Y esto es muy importante que nosotros también lo consideremos, porque, por ejemplo, vamos a tener situaciones como duchas, bañeras o lavatrastes en los cuales nosotros vamos a requerir un consumo de agua caliente para poder generar situaciones de aseo o situaciones de higienización. Y al mismo tiempo tenemos que establecer eso, porque si nosotros no tomamos eso en consideración, va a llegar un momento dado que ese mismo calentador va a tener una exigencia por consumo que no se habrá contemplado. Estamos hablando que nosotros desarrollamos un criterio al detalle de cuánto artefacto nosotros vamos a estar utilizando. Y al final, cuando nosotros tenemos esos valores, tenemos un total de consumo. En este caso, en esta vivienda me está diciendo que tiene un total de 3.99 litros por segundo, casi redondeando 4. Entonces, lo que nosotros requerimos es el siguiente paso. En primer lugar, vamos a apoyarnos con una fórmula básica del mundo de la física que es prácticamente de uso dentro del campo técnico, que prácticamente utilizamos la fórmula de volumen, donde establecemos que el volumen es igual a 0.36 del caudal total multiplicado por el tiempo de uso que se va a estar en función. ¿Qué significa esto? 0.36 es una constante de conversión. Q es el total de consumo establecido, el cual nosotros ya tenemos una referencia que se estableció en 3.99 litros por segundo en esta vivienda. Y un tiempo estimado que nosotros podríamos contemplar en un factor de 1 hora. Esto es bien importante que nosotros tengamos bien claro. A veces el calculista puede establecer un tiempo de uso, ya sea de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o 2 horas. Estamos hablando en función del tiempo estimado para poder llenar una cisterna. Por lo tanto, como ustedes observan en la primera columna a mano izquierda, nosotros comenzamos a hacer el despeje de los valores. Y es muy importante tener claro los sistemas de conversión. Me van a decir, arquitecto, a veces las matemáticas ayudan, a veces no ayudan, pero aquí son las situaciones en las cuales los números nos tienen que apoyar. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos sencillamente una conversión de cuántos segundos hay en 1 hora y por lo tanto obtenemos un valor de 3.600 segundos que se va a multiplicar con todos los demás valores ya obtenidos de esta ecuación. Por lo tanto, nos está diciendo que el volumen estimado para consumo de esa casa va a ser de 5.171 litros, que ese sería el volumen de líquido, o sea, en este caso agua, para tener almacenado para una vivienda familiar, unifamiliar, hablando de 5 personas. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que estimar los factores de conversión, porque perfectamente yo puedo agarrar este valor de 5.171, irme al comercio y decir, necesito un tanque prefabricado de tanto. Y yo sé que en nuestro medio podemos obtener dichos valores o valores aproximados. Pero también nosotros tenemos que saber cuantificar, por ejemplo, en galones y metros cúbicos, porque llega un momento también en la vida de cualquier proyecto que nosotros nos va a tocar hacer un llenado de una cisterna o de un tanque elevado y tenemos que saber cuántos galones tenemos de uso o de almacenamiento. Y de repente un tanque cisterna convencional nos dice son tantos galones que carga el carro o el camión en este caso. Y al mismo tiempo estamos haciendo una conversión. Es muy importante saber que el valor que nosotros estamos estimando de 5.171 lo vamos a dividir por un factor de conversión de 3.785, que corresponden a los galones en el sistema inglés que utilizan los estadounidenses. Es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto. Los sistemas de unidades de origen inglés, británico, americano tienen ciertas diferencias. Por lo tanto, un galón, por ejemplo, en Estados Unidos, tiende a ser un equivalente a un galón en Reino Unido o, por ejemplo, un galón en Canadá. Hay ciertas diferencias que nosotros tenemos que tener claro. Cualquier muchacho que a futuro quiera trabajar con un extranjero, parte del técnico es una formación en la cual sepa hacer este tipo de conversiones, porque tenemos que tener bien claro hacia el mercado en el cual nosotros estamos trabajando, tanto local como exterior. Otro de los aspectos muy importantes en este caso es el factor de conversión.
Estamos hablando que estos 5.171 litros los dividimos entre 1.000, que es el factor de conversión, y podemos estar hablando que este volumen de agua va a tener una equivalencia de 5.17 metros cúbicos. Entonces, estos tres valores son importantes. El primer valor de 5.171 litros nos ayuda a estimar a nosotros una cisterna o un tanque prefabricado que podemos encontrar fácilmente en nuestro medio. Podemos estar hablando de 1.366 galones, que es un valor que nos vaya a dar a nosotros una referencia en el caso que nos toque hacer un llenado de una cisterna o de un tanque, que eso es algo muy común en nuestro medio. Al mismo tiempo, estamos hablando de 5.17 metros cúbicos, que este es el factor que nos va a ayudar a nosotros a establecer las dimensiones que va a tener una cisterna para poderla construirla in situ. Por lo tanto, nosotros nos vamos con esta operación matemática muy sencilla. En primer lugar, nosotros tenemos que tener un almacenaje de agua estableciendo un factor de incremento de 4 al volumen obtenido. Este incremento se le llama como un factor de conservación. En otras palabras, nosotros vamos a estimar, en términos muy sencillos, de cuánto agua vamos a tener. Por ejemplo, la realidad nuestra es que el agua a veces está llegando, por ejemplo, cuando tenemos nacientes de agua, 2 veces a la semana. En periodo de escasez estamos hablando de 1 vez a la semana, pero debido a la actual crisis que nosotros tenemos, estamos hablando que hay colonias o hay viviendas que el agua está llegando 15 días, 20 días, 21 días. Cuando yo me estoy refiriendo a un factor de incremento de 4, me estoy refiriendo que el agua llega al menos 1 vez a la semana. Si nosotros tenemos el caso de una situación como la que estamos viviendo en este momento en Tegucigalpa y en algunos sectores del país, nosotros podemos estar hablando de un factor de incremento de 8, que significa que el agua está viniendo 1 vez cada 15 días, o mejor dicho, 14 días. Por lo tanto, hacemos esa conversión. Y nosotros necesitamos un requerimiento de 5.17 metros cúbicos multiplicado por 4 y al final obtenemos 20.68 metros cúbicos. El aspecto más sencillo para poder determinar una dimensión de una cisterna podría ser sacar la raíz cúbica de ese valor, o sea, la raíz cúbica de 20.68, y en lo cual nosotros obtenemos un valor de 2.75 aproximadamente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la dimensión de esta cisterna va a ser de 2.75 por 2.75 por 2.75 metros como un valor ideal, el cual nosotros vamos a construir en un proyecto. Pero ojo, hay que tener bien claro que nosotros vamos a atender cuestiones como mantenimiento. Por lo tanto, no se recomienda que existan profundidades mayores a 3 metros. Por ejemplo, nos va a tocar hacer el aseo de una cisterna. Porque, por ejemplo, a veces la calidad de agua que nos está llegando tiene ciertos componentes, algún sedimento, y este al final se va quedando dentro de las paredes. O puede tener una situación usted que la cisterna la colocan en un lado dentro de una casa o una construcción, por lo general, en algunos casos en un estacionamiento, en un área verde, y paulatinamente cualquier suciedad va a estar ingresando por la compuerta de esa cisterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien claro el mantenimiento del agua. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esos valores de profundidad, nosotros tenemos que establecer que en un momento dado, cuando vamos a realizar una limpieza, vamos a ingresar a una persona dentro de la cisterna. Y nosotros no nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de tener una profundidad, dígame la redundancia, de tener una profundidad muy profunda en la cual nosotros tengamos un trabajador allá metido y que no podamos ni sacar el sedimento porque hay que estar bajando por una escalería o una escalera. A este volumen también tenemos que considerar los espesores de los materiales. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una cisterna que está hecha con bloque o una cisterna que está hecha con ladrillo, o si nosotros estamos trabajando con un firme o con una losa y así sucesivamente, que esos son valores que nos van a dar definitivamente el valor exacto de una cisterna. A veces es muy convencional, muy fácil decir que ya teniendo el valor de litros o de metros cúbicos, lo más fácil es decir, ocupo una cisterna de tanta capacidad, que es lo más sencillo. Pero también tenemos que recurrir a estos sistemas para saber con nuestras capacidades de almacenaje diarias y en este caso semanales. Por lo tanto, aplicamos los espesores. Estamos diciendo que el valor de 2.75 le vamos a sumar los espesores de las paredes de bloque de concreto. En este caso se seleccionó una de 8 pulgadas.
Entonces estamos hablando que va a ser 2.75 más 0.20 más 0.20 y por lo tanto me sale un requerimiento de 3.15 centímetros. Perdón, 3.15 metros. 2.75 más los espesores de la losa más la cámara de aire. ¿Qué significa? En otras palabras, 2.75 más 0.15 más 0.15 más 0.30. Esta es una observación que siempre hago a mención. Cuando usted tiene una cisterna y esta se está llenando con agua, usted siempre tiene que contemplar una cámara de aire. Esa cámara de aire siempre va a permitir que haya un movimiento de flujo, porque si en un momento dado usted tiene un tanque elevado o una bomba que está succionando o está dejando caer el agua y usted no tiene esa cámara de aire o ese ingreso de aire a esa cisterna, usted va a tener un efecto muy similar a cuando usted trata de tomar, por ejemplo, un líquido en un vaso a través de una pajilla y usted lo tiene completamente hermético. Lo que va a pasar es que cuando usted comience a succionar y se acaba ese aire, se va a crear un vacío y la cisterna o el tanque van a comenzar a deformarse, que eso es muy habitual con elementos prefabricados cuando no se hace un sistema de entrada de aire. O tenemos la situación en la cual nosotros tenemos una cisterna convencional hecha en proyecto, en la cual ese ingreso de aire no se está generando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nuestra bomba va a tener un sistema de patinado y después nos va a tocar comúnmente en nuestro medio realizar un sangrado a esa bomba para que la bomba pueda regresar a la succión, porque prácticamente lo que ha pasado es que se generó un vacío y la bomba no está funcionando. Y no es que la bomba esté mala, sino sencillamente ha tenido un efecto de vacío en el cual se genera por una succión. Ojo, cuando nosotros determinamos todos estos valores, nos está diciendo que nosotros vamos a tener una cisterna de 315 por 315 por 335 y nos estamos excediendo con nuestras profundidades. Por lo tanto, regresamos a las matemáticas. Eso es la forma más convencional, pero la otra forma en la cual nosotros podemos predimensionar una cisterna es prácticamente trabajando con un paralelepípedo, que prácticamente nosotros vamos a definir que ese volumen va a ser igual a un valor A por B por C. O sea, en otras palabras, un largo, un ancho y un profundo. Este profundo en este caso sería la altura. Si nosotros consideramos una altura de C, que es igual a 2.40 metros, y consideramos que A es igual a B, por lo tanto nosotros podemos decir que nuestra fórmula prácticamente va a ser los metros cúbicos que obtuvimos del factor de seguridad, que son 20.684 metros cúbicos, va a ser igual a A cuadrado por 2.40. Hacemos una simple despeje y nosotros nos damos cuenta que A cuadrado es 8.61. Aplicamos una raíz cuadrada a este valor y nosotros vamos a obtener un valor de 2.935. ¿Qué significa? Que nosotros podemos estimar un dimensionamiento de cisterna de 2.94 por 2.94 por 2.40. Pero en la realidad de construcción, nosotros tenemos que ahora sumarle los valores de espesores, igual que las paredes, iguales que las losas y así sucesivamente. Por lo tanto, si nosotros miramos el segundo recuadro a mano derecha, nosotros vamos a estimar que 2.94 le vamos a sumar los espesores de paredes de 8 pulgadas. Al mismo tiempo, le vamos a sumar los espesores de losa y de cámara de aire. Y nos sale un valor, por ejemplo, de 3.34. La realidad es que yo no voy a venir con un constructor, con un albañil, con un maestro de obra, con un ingeniero y voy a decirle, necesito una cisterna de 3.34. Lo más práctico es, por tanto, es diseñar una cisterna con un valor decimal exacto. En este caso, nosotros lo aproximamos a 3.35. Si nuestro valor hubiera salido en 3.38, discúlpenme el yoísmo, nosotros en construcción hubiéramos designado un valor de 3.40 metros, que es un valor más fácil al momento de ejecutar. Y es muy importante que nosotros tengamos claro qué dimensionamiento vayamos a tener con una cisterna. Pues en el caso de esta cisterna mide 335 por 335 por 3 metros y cumplimos con el factor de mantenimiento. Es importante que nosotros tengamos sabidos qué dimensión va a tener una cisterna, porque nosotros en primer lugar, nos va a tocar colocar este elemento, ya sea subterráneo o, por ejemplo, en un elemento superior, si fuese un tanque elevado. Y nosotros después no vamos a estar peleando, por ejemplo, que de repente no podemos colocar una cisterna porque no tenemos, uno, ni el espacio. Número dos, puede estar
peleando, por ejemplo, con una cimentación, una subestructura, o por ejemplo, tratar de estar adaptando una cisterna, por ejemplo, a un elemento estructural previamente construido. Porque es muy claro, y esto es algo que se le define a los muchachos dentro del técnico, cuando ustedes van a estar ejerciendo un apoyo dentro de un proyecto, ustedes tienen que tener bien claro que existe una logística de construcción. Y al igual que como una receta de cocina, ustedes tienen que saber todos los procedimientos de tal manera que, por ejemplo, ustedes sepan que si van a hacer movimiento de tierra, tienen que tener contemplado dónde van a estar las cimentaciones. Si va a haber un movimiento de tierra, dónde va a estar la cisterna. Si va a haber un movimiento de tierra, dónde van a estar las tuberías. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que hablar prácticamente en términos bien fríos, saber qué es lo que se está ejecutando. Posteriormente, ya teniendo los valores, buscamos el otro criterio de cálculo para una cisterna. En este caso, nosotros tenemos una dotación mínima recomendada por número de personas. Esta es una tabla 02 que nosotros vamos a calcular el volumen necesario para una edificación, una construcción, en función de los litros que se van a ocupar por persona. Por ejemplo, es igual como les estaba mencionando al principio, ciertas tablas se van a estar adaptando a la normativa. Por ejemplo, ya si estamos hablando de Norteamérica, la realidad en Latinoamérica, Europa y así en Asia. Por ejemplo, nosotros agarramos una tabla con valores propios de nuestra región y, por ejemplo, decimos que en una casa de habitación se requieren 150 litros habitante por día. Estos 150 litros se está refiriendo, por ejemplo, al consumo de agua, tanto para aseo, para higiene, para cocción, para lavar ropa, su aseo personal, lo que usted va a gastar en una descarga de un inodoro, la cantidad de agua que usted va a estar gastando, por ejemplo, cuando se hace el lavado de los dientes todos los días. Entonces estamos hablando que los vamos estimando. Dependiendo del tipo de proyecto, usted va a tener otros factores. Por ejemplo, en oficina, en algunos casos pueden haber dos caminos, 70 litros por persona a día, o en este caso empleado, o 20 litros por cada metro cuadrado de área rentable. O sea que si usted tiene un edificio de 2.000 metros cuadrados, usted sáquele la plumilla y esos 2.000 metros cuadrados van a ser multiplicados por 20 litros y va a usted tener la cantidad de litros que va a requerir. En otros casos, por ejemplo, auditorios, escenarios, usted va a requerir 5 litros por los de las personas que están espectadores. Ese mismo valor se puede aplicar inclusive para cines, teatro y así sucesivamente. Y cada uno de los elementos, ya sea escuela básica, secundaria, superior, cafeterías, lavandería y, por ejemplo, el caso de riego, que esto también puede ser aplicable para jardinería o agricultura. Son situaciones en las cuales usted puede estimar cuánta agua va a ocupar para X factor en función a lo que esté destinado el proyecto. Nuestra realidad es que también tenemos situaciones en el medio de la construcción que un día una construcción es una cosa, pero después al pasar de los años se convierte en otra cosa. Es muy típico en nuestro medio encontrar situaciones que casas de habitación después se convierten en elementos de comercio. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro este tipo de tabla para poder estimar la demanda. Hay construcciones en nuestro medio que fueron pensadas como casas, como reitero, pero que posteriormente se convirtieron en comercio y que después se convirtieron en otra cosa. Entonces hay que poder amarrar los valores y no tener insuficiencias por la demanda. Regresando a nuestro ejemplo, nosotros estamos hablando de 150 litros por persona al día. Por lo tanto, aplicamos el criterio que nosotros habíamos establecido. Se considera una familia de 5 personas, las cuales van a tener un consumo de 150 litros, que significa que esto nos da un factor de 750 litros diarios. Eso lo multiplicamos por 7 y me dice que la estimación para esa cisterna tiene que ser de 5.250 litros. Entonces hacemos una comprobación, que significa que los 5.171 litros que nosotros teníamos originalmente lo dividimos entre 750 y nos da una aproximación de 6.89 días, que significa cumplimos con la demanda. Entonces decimos tenemos un abastecimiento de agua para casi 7 días. Esto es bien importante que nosotros tengamos claro. La vía de cálculo puede ser ya sea estimando los litros por persona, como se vio en este ejemplo, y podemos decir, ocupamos 5.250 litros inmediatamente sin tanto cálculo, sin el cálculo de caudal. O nos podemos ir con el cálculo de caudal estableciendo cada artefacto sanitario. Yo soy de la opinión
y muchos ingenieros y arquitectos comparten esa opinión, que cuando nosotros tengamos diferentes metodologías de cálculo que vayan a derivar a soluciones muy similares, nosotros podemos garantizar que ese cálculo o esa estimación es correcta. Es interesante hacer esta referencia porque en un momento dado usted puede tener un tipo de cálculo, ya sea en el sector hidrosanitario, cálculo en el sector eléctrico o en el cálculo analítico estructural, en el cual usted tiene que tener un cálculo de respaldo para poder hacer una comprobación. Y esos son de los temas que nosotros hacemos bastante hincapié con los estudiantes dentro del técnico. Por ejemplo, como plus, o podríamos decir como valor agregado, por ejemplo, aquí tenemos el típico cálculo de una bomba. Estamos hablando que tenemos un caballo de fuerza que es igual al caudal total por L. L lo vamos a considerar como la longitud total de tubería, el artefacto más alejado a la bomba y el sistema hidroneumático, y lo dividimos todo eso entre 76, que a su vez es multiplicado por un porcentaje de uso. Por lo tanto, haciendo la conversión, me dice que este estimado de casa requerirá una bomba de 1,5 caballos de fuerza. ¿Qué significa? Que teniendo los valores que nosotros concretemos dentro de una construcción, nosotros también podemos estimar el tipo de cabellaje o de potencia que vamos a tener en una bomba. Es muy importante también saber, y esto es algo que traigo a la presentación, que este es el tipo de detalle que nosotros estamos trabajando con los muchachos dentro del técnico universitario, porque nosotros estamos haciendo bastante énfasis de que los jóvenes sepan cada uno de los detalles de los elementos. Yo sé que el término de técnico universitario de dibujo se puede diluir pensando que solo estamos dibujando, pero al mismo tiempo con los muchachos estamos haciendo estimaciones de cálculo, haciendo detalles constructivos como este, o por ejemplo, detalles de diagramas de funcionamiento como este para poder estimar si un sistema o no funciona. Entonces, prácticamente con esto estoy finalizando nuestra presentación. Gracias a todos ustedes y cualquier pregunta nos las hacen en este momento llegar. Muchas gracias. Arquitecto, tenemos una pregunta de Eric Enríquez que dice, ¿se puede instalar una cisterna y un tanque elevado? Claro que sí. Por ejemplo, va a depender del sistema como usted lo quiera manejar. Esto es algo que siempre hago énfasis con los estudiantes. Usted perfectamente puede instalar una cisterna de carácter subterráneo, la cual es alimentada normalmente y con un sistema de bombeo puede llevar el agua a un tanque elevado y después todo el sistema baja por gravedad. Vamos a tener situaciones en las cuales usted puede tener una alimentación de cisterna y de tanque elevado en una misma edificación en función a la presión que esté llegando por parte del SANA a esa construcción. O si la presión no es la adecuada, pero usted tiene una edificación, usted puede establecer un tanque en la parte superior de esa construcción y con un sistema de bombeo solo alimentar ese tanque. Esto es una recomendación que siempre hago a todo tipo de constructor. Antes de que usted comience a tirar una red, calcule la capacidad de presión que va a tener la conexión sanitaria. Y eso no nos quita a nosotros ningún problema. Usted tiene una tubería por parte de la conexión del SANA y que de repente usted le pone un nanómetro y ese nanómetro le va a estar indicando a usted cuánto es la presión que llega al agua en ese punto, para así poder usted estimar a qué altura podría subir el agua para poder alimentar una cisterna o un tanque prefabricado. ¿Alguna otra pregunta? Solamente, igual Eric Enríquez hace la consulta si tinaco le dicen a los tanques elevados. Ese es un término que utilizan los mexicanos y tinaco es exactamente eso. Si usted se va a México, a la República Federal Mexicana, se va a encontrar que tinaco es lo que dicen ellos tanque elevado. Eso es correcto. E inclusive en algunas partes en Centroamérica, por ejemplo, si no me equivoco, en Costa Rica utilizan esa terminología. Nosotros nos hemos quedado de un solo con la palabra de tanque elevado. Entonces es correcto.
Bueno, muchas gracias, arquitecto, y muchas gracias a todos ustedes los que nos han escuchado el día de hoy. Les recuerdo que nos encontramos en periodo de matrícula. Tenemos 50 media becas para todos aquellos que se matriculen antes del 9 de octubre. Cualquier otra consulta que necesitan la pueden realizar al 31 50 79 95 o al correo admisionesedutec@unitec.edu. Les queda el video por si lo quieren volver a revisar y practicar un poco más lo que es el cálculo de capacidad de cisterna. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.